Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo. ¿De qué nos sirve producir mucha energía, sea de una fuente renovable o no renovable, y después no podemos almacenarla? ¿Tiene sentido? Bien, pues de esto es de lo que te voy a hablar hoy en este vídeo del canal de Alfonso Fraile. No te lo pierdas. En primer lugar, almacenar la energía en sí técnicamente no es muy difícil, solo que requiere instalaciones. Básicamente, la energía, según nos explicó Anton Lavoisier en el siglo XVIII, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ojo, porque aquí viene la primera trampa. Al transformar la energía, se pierde siempre una parte. Y una cosa es la energía y otra cosa es la electricidad, ¿vale? Lo que necesitamos conseguir es electricidad. Y esa electricidad la podemos obtener de múltiples fuentes, de todas las que ya conocemos, tanto de las que son renovables, de las que te hablé ya en un vídeo, como de las que no son renovables, de las que también te hablaré porque se siguen y se van a tener que seguir utilizando todavía durante un buen tiempo. Bien, pero voy a enumerarte, para que no se me olvide, te voy a leer los 6 principales sistemas que existen, aunque no es de esos 6 de los que te voy a hablar hoy, para que te suenen y los sepas. Primero, el almacenamiento de energía por gravedad, luego la termosolar, que lleva en algunos casos incorporado almacenamiento. Esa es la segunda. La tercera, centrales de bombeo reversible de agua. La cuarta, el almacenamiento de calor en masa. Si te suena la geotermia, tiene algo que ver, no es exactamente esto, pero tiene que ver, y esa es la cuarta. La quinta es el aire comprimido y la sexta es la de las baterías, de esas que conoces. Las baterías van desde las pequeñas, un móvil que lleva su batería, hasta las más grandes para almacenar cantidades enormes de energía en gigavatios, ¿vale? Entonces, a ver, te cuento, transformar, o sea, para ponerte en contexto, la transformación en electricidad con la energía que se consigue extraer, por así decirlo, extraer, hay que tener cuidado con la palabra, transformar, convertir, extraer, bueno, de los rayos del sol o del movimiento del aire, hay que almacenarla si no la vas a consumir toda hoy. Con el móvil, para seguir con un símil de fácil entendimiento, no vas a necesitar toda la energía para ver un vídeo, por ejemplo, o para leer WhatsApp y mandar mensajes de texto. Pero la batería se recarga para que puedas hacer eso durante un buen rato y unas cuantas veces. Vale. Pues el problema es ese, la pérdida de energía al transformar, porque la energía eléctrica, de por sí, no se puede almacenar estrictamente hablando, ¿vale? Se puede almacenar la producción de la energía. Entonces, en este contexto en el que te he mencionado la ley de la conservación de la energía, hay 3 fundamentales de los que te voy a hablar hoy que tienen que ver con las baterías, los 3, más o menos. En primer lugar, el almacenamiento grande, se mide en gigavatios, ¿vale? Y es un almacenamiento térmico o de bombeo que se utiliza fundamentalmente para la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque hay grandes depósitos de agua. El agua embalsada en grandes cantidades, cuando se pone en movimiento, genera energía. Pero necesitas una cantidad de agua grande permanentemente embalsada si quieres producir energía de forma más o menos continua. La energía hidroeléctrica no se produce de forma continua, hay saltos, hay paradas y reanudaciones, pero es el sistema más barato que se conoce hoy y que se emplea ya desde hace muchas décadas para almacenar energía producida mediante el agua, la hidroelectricidad, ¿vale? Luego, el segundo nivel, que ya no es en gigavatios sino en megavatios, es el de las baterías, pilas, supercondensadores, superconductores. Se almacena en depósitos que están enterrados, lo que ya requiere un coste adicional, ¿vale? Y ahí, en esos depósitos, se almacena el aire comprimido, ¿vale? También te menciona el almacenamiento térmico, que te lo voy a enumerar de carácter genérico, con carácter general también, y el almacenamiento térmico se consigue con materiales que hacen aumentar las temperaturas y las mantienen durante un tiempo. Por ejemplo, y por eso he querido mencionarte, la cerámica. La cerámica es un material que acumula muy bien el calor, de ahí acumuladores de calor que todavía se siguen utilizando en muchos hogares, y es una tecnología, por cierto, inventada en España
Bueno, pues esos acumuladores lo que hacen es, se eleva la temperatura y van soltando en forma de calor poco a poco toda la energía que tienen acumulada. De ahí el término de acumulador, ¿vale? Luego, tienes que tener en cuenta también que hemos hablado de gigavatios, de megavatios y también de kilovatios. En una casa, en tu casa, en la mía, no hay megavatios contratados de potencia, tenemos kilovatios, desde 3,5, 7, según el tamaño de la casa, del edificio, según una serie de factores. Tú puedes contratar la potencia que quieras, dependiendo de la que vayas a consumir tendrás un límite, ¿vale? Bien, pues esa se mide en kilovatios. Y luego, las baterías con procesos químicos, pues el fundamental que te sonará es el de los iones de litio, porque es la que hasta ahora se ha venido utilizando de manera principal en los coches eléctricos, aunque ya se están empezando a hacer pruebas en escala con baterías de sodio y con iones de litio en estado semisólido y sólido, ¿vale? Pero las que utilizan normalmente los dispositivos más pequeños son iones de litio en estado líquido. Y también de níquel-cadmio, que se sigue utilizando. Y por último, que también te sonará, las pilas de combustible de hidrógeno, que son las que se utilizan para poner en movimiento objetos como por ejemplo un coche movido con una pila de combustible de hidrógeno. Lleva un motor de combustión, pero en vez de alimentarse con combustibles fósiles como el petróleo, pues se alimenta con hidrógeno, que se puede conseguir que sea verde, aunque no todos lo son, ¿vale? De manera que ese es el tema de las baterías. Y en cuanto a los sistemas de almacenamiento, hoy no te cuento nada más, solo te digo que es importante tener en cuenta que según la cantidad de energía que necesitemos almacenar, y necesitamos almacenar toda la energía que no es continua, necesitaremos mayor o menor cantidad de almacenamiento. Por eso en otros vídeos te hablaré de los sistemas que ha patentado Tesla para el hogar y también para instalaciones eléctricas, por ejemplo, de energía eólica o de energía solar, donde se produce muchísima cantidad de energía, no hace falta utilizarla toda y hace falta almacenarla, entre otras cosas porque con la tecnología actual, en las horas en las que no hay sol, se produce muchísima, se capta muchísima menos energía, ¿vale? Así que esto es todo por hoy, espero que te haya servido de utilidad y recuerda que es un canal de libertad con principios, así que no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.